¿Estamos? Estamos. Hola, hola. ¿Quién es? Ah. Bueno, estábamos. ¿Me escuchan? No escucho, pero... Sí, sí. Bueno, entonces estábamos con que la clave, digamos, lo que mueve todo esto, ¿sí? Platón lo llama amor. Ahora, ¿cuál es la causa de ese movimiento? Y acá es donde entramos en un terreno mítico, ¿sí? El alma, que es diferente del cuerpo, existe en un tiempo sin tiempo, en una suerte de comunidad, identidad con lo divino. Ese es lo primero que tenemos que decir. El alma, que es diferente del cuerpo, y antes de estar en un cuerpo, existe en un estado de plenitud, podemos llamar. Ese estado de plenitud lo podemos describir como un estado en el cual el alma y lo divino son una y la misma cosa. Ahora, por un designio desconocido, aunque Platón lo cuenta, está en el libro 10 de la República, las almas, como diría un expresidente, caen al cuerpo. ¿No? Pero en el tránsito desde ese estado de absoluta identidad con lo divino al acceso al cuerpo, las almas, esto es un mito obvio, ¿no? Deben atravesar lo que se llama el río leteo. La palabra leteo quiere decir olvido u ocultamiento. Cada uno de nosotros, para Platón, tiene o está en un alma inmortal. Pero su saber está oculto, justamente por ese pasaje por el río del olvido. Dado que el orden de lo espacio-temporal es un orden copiado de las ideas, cuando nosotros conocemos a través de los sentidos un ente espacio-temporal, en realidad lo que está ocurriendo en lo más íntimo nuestro es que reconocemos. Esto es, a la visión del árbol, o la visión sensible del árbol, está asistida por la idea de árbol que ya está en nosotros. ¿No? ¿Me explico? O sea, lo que estoy diciendo es que el alma de alguna manera, o sea, lo sabe todo Exactamente. y de alguna manera va recordando a través de nuestros sentidos. Exactamente. Lo que hace Platón es restablecer aquel olvido ocasionado por nuestro pasaje por el río del olvido. Cómo se restablece, cómo se religa el alma, pero con que consigo misma, ¿se dan cuenta? Por eso acá hay toda una serie de paradojas. ¿No? Una es, para Platón, conocer es recordar, pero teniendo en cuenta que ese recuerdo del que habla Platón es un recuerdo no de algo que me pasó en la vida, sino que es el recuerdo que tiene el alma de sí misma de aquello perfecto que alguna vez constituyó su propio ser. Entonces, fíjense que en el paradigma de la línea, sobre las ideas morales y metafísicas está la idea del bien. No entiendan bien como bueno o agradable o útil. Bueno contiene en sí a lo bello y lo bueno son una sola cosa. La idea del bien, esto ha dado lugar a infatigables
discusiones entre los eruditos. ¿Qué quiere decir Platón con la idea del bien? Porque la idea del bien no tiene contenido. Las ideas morales y metafísicas sí tienen contenido. La idea de justicia tiene algún contenido. La idea de belleza contiene algo, como armonía, proporción, justeza. Es algo, pero la idea de bien no tiene contenido. Pero, ¿por qué Platón la pone ahí? ¿Qué sentido tiene ponerla ahí? Entonces, una de las formulaciones posibles es decir que la idea del bien es la idea de las ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo pedestre. Alguna vez, ya lo hemos dicho, el ejemplo de nuestro cuerpo. ¿Ustedes podrían afirmar con absoluta certeza que el hígado sabe de algún modo lo que hace el páncreas? Estoy preguntando. No. Si no lo supiese, estaríamos todos Claro, muertos. No. ¿Y que lo sabe? claro, pero nosotros no podemos No lo afectarlo sabe si de no, un si no modo sabemos nosotros. consciente. Claro. Ese es el Entonces, saber no sabido, ¿no? ¿cómo? Ese es el saber no sabido, digo. Por ejemplo, o sea, la planta, salgamos del páncreas. Plantamos una semillita o el poroto de la primaria. ¿Sabe crecer o no sabe crecer? Sabe crecer. Sabe crecer. Lo que no sabe es saber. No sabe el saber crecer, pero sí sabe crecer, ¿no? Sí. Por Claro. supuesto que sí. Bueno, ahora, podríamos encontrar en la semilla del poroto una parte de esa semilla que le vaya indicando a cada parte lo que tiene que hacer. Claramente que no. No. Pero lo que tampoco sabe por otro es que crecer significa responsabilidad y lo que quiere decir crecer y todo eso. Eso no lo conoce Exactamente, el Poroto. porque no sabe su saber. Pero nosotros somos esos seres tan particulares que podemos llegar a saber el saber. Podemos conocer el saber. Por eso, por ejemplo, la medicina, o todo. Bueno, pero la idea del bien sería aquella idea que es la que le otorga a las ideas su unidad. ¿Cómo? O sea, cuando pensamos en un cuerpo o en una planta o en un animal, hay una armonía que hace que ese animal o los órganos de ese animal actúen de una manera coordinada. Perdón, profe, Sí, pero esto también tiene que ver con que yo, por ejemplo, no lo llamo a mi perro. Mi perra se llama Hanna. Yo le digo, Hanna, vení. Y el perro viene, pero no sabe ni cómo se llama, ni dónde vive, ni... Yo bueno, le digo, "Tomá", y viene, pero nada más. no, pero lo que yo te estoy hablando es de otra cosa. El Ah, cuerpo perdón. de Yana es un cuerpo que está organizado como el de cualquier ser vivo. Sí, Bueno, ¿hay algún lugar de ese cuerpo donde haya un algo que organiza todo eso? No hay. ¿Se acuerdan el dicho de Heráclito que dice, sabio es decir que todo se gobierna a través de todo? Bueno, eso es lo que sería la idea del bien. Lo que otorga cohesión, armonía, sistematicidad al orden de las ideas y por lo tanto al orden del espacio temporal. No sé si me explico. Sí, sí, se explica. Se explica. Es muy loco, pero sí se explica. Sí, sí, se hace entender. Es que este hombre es una maravilla, perdón que les diga, ¿no? Pero esa sería la idea del bien. Platón de alguna manera se sintió, o su pensamiento exigió que debiera haber una cúspide a todo esto. Y esa cúspide es la que le otorga armonía a todo el conjunto. Por otra parte, y esto es también herencia socrática,
lo interesante de todo esto es que cuando yo conozco, cuando accedo a ese estamento del conocimiento que da la noesis, ya no tenemos un objeto y un sujeto, sino que eso se ha transformado en una unidad. ¿Recuerdan Parménides, ser y pensar son una y la misma cosa? Bueno, ese conocimiento, ¿qué es lo que produce en nosotros? Lo que produce es muy simple, que el conocer y el ser se identifican. Entonces, ¿qué ocurre? Tal como nos enseñaba Sócrates, cuando yo conozco la idea del bien, me vuelvo bueno. No hay un paso atrás. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en lo más íntimo de nuestro ser es que hemos recuperado esa plenitud perdida. ¿Cuándo perdimos esa plenitud? Cuando tuvimos que atravesar el río del olvido. ¿Puede recuperarse esa plenitud? Por supuesto. ¿Cómo se hace? A través del conocimiento. Y aquí es donde distinguimos a Platón como filósofo de un profeta. ¿Se dan cuenta? Como un profeta. Y porque, ¿qué es lo que, para qué está la religión? Para que nos podamos volver a ligar con algo absoluto. Eso quiere decir, religar, eso quiere decir religión. Aquí podemos restablecer nuestra plenitud perdida, pero a través del conocimiento. Entonces, el famoso eros, este amor, es sino el efecto de superficie de una determinada inadecuación. ¿Cuál es la inadecuación? Nuestra alma, en tanto ha experimentado algo absoluto, algo pleno, cuando cae en el mundo se da cuenta, triste y angustiosamente, de que las cosas del mundo son como simulacros de las ideas. Entonces, su anhelo de absoluto, cuando intenta satisfacerlo con las cosas mundanas, lo que le produce es insatisfacción. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que aquello que había experimentado como pleno no se lo aporta el orden de lo sencillo. Entonces, la terapéutica platónica es que nos indique el camino para que esa restauración sea genuina, para que esa restitución de algo absoluto en nosotros sea algo efectivo, porque si no, lo que nos ocurre es que nos enamoramos de las cosas, y las cosas no podemos olvidar que son copias, y en tanto copias son simulacros. Entonces, uno se enamora de una mujer bellísima, una mujer se enamora de un hombre bellísimo. Se abrazan, se tienen el uno al otro, pero el peligro que corren es confundir algo bello con la belleza. Y la confusión consiste en creer que al poseer un algo bello se posee la belleza. Cuando uno se da cuenta de que la belleza, esto es, el signo en nosotros de aquella experiencia absoluta, digamos, se corroe con el tiempo, no es el alma la que se corroe, lo que se corroe son nosotros, porque confundimos la manifestación con la esencia, confundimos el signo con lo designado, confundimos la expresión con, llamémosle, la esencia de nuevo. Eso es lo que pasa, por eso estamos errantes en el mundo para Platón. Porque confundimos, como se dice muchas veces, al mensajero con la noticia, ¿no? Las cosas sensibles indudablemente nos notifican de la existencia de un orden superior.
esa notificación de un orden superior también está en nosotros. Pero en nosotros está como, digamos, de un modo oculto. ¿Cómo se desoculta? Cuando nos conmueve algo bello, cuando nos conmueve algo noble. Es como que el alma ahí en ese momento vibra, porque dice, ah, mirá, aquí de algún modo fugazmente he tenido noticias de mí mismo, de lo más íntimo de mí mismo. Es lo mismo que hacía Sócrates, cuando deshacía las argumentaciones de los interlocutores. Bueno, Platón lo que hace es escribir una doctrina. ¿Mm? Bueno, a ver qué viene ahora. Bien, acá viene la alegoría de la caverna, que yo tengo un videíto muy lindo. Se le cortó, profe. El micrófono. ¿Eh? Pasa a mí nomás. No te entiendo. Ah. Ahora les explico la relación. La alegoría de la caverna es una representación alegórica, plástica, plástico quiere decir que se ve, ¿no? De lo que es el paradigma de la línea. Son dos, están diciendo lo mismo en un registro diferente. La alegoría de la caverna es algo mucho más visible, captable, mucho más inmediato, o sea, nos interpela de un modo mucho más claro e inmediato. En cambio, el paradigma de la línea dice las cosas conceptualmente. Quizás Platón debería haber puesto primero la alegoría de la caverna y después el paradigma de la línea. Pero bueno, vaya a saber por qué lo hizo así. Esto está sacado de un blog que se llama La Fonda Filosófica, que es un señor que se llama Darin McNabb, que es un norteamericano que vive en México, que habla bien en español y son muy buenos, todo lo que hace es muy bueno. Bueno, ahora vamos a ver entonces, es una peliculita muy linda. ¿Sí? Yo la voy a pasar, o sea, yo sé más o menos en qué minuto está lo que tenemos que ver. Pero es la mejor representación que yo vi de la alegoría de la caverna. Bueno, aquí hay toda una explicación, ¿sí? Y aquí esto es el videito. Está más o menos por acá. Las hechas por el hombre. ¿Ve? Este es el paradigma de la línea. línea. Algo que Platón llama hipótesis, dianoia en griego. Bueno, En esta última, la psique toma las hipótesis de la anterior como punto de partida, ascendiendo a esta. Trata aquí del mero punto final de un proceso de razonamiento, sino de una transformación de la psique. están viendo, ¿no? Se recupera la visión Sí, sí, se Sí, ve. profe, sí se ve. a estas alturas, la gran variedad. Escucho medio mal. Y a partir de O yo, por lo menos. brilla un orden armonioso e inteligible. Se despliega en efecto un cosmos. Bajémonos del éter de los tipos platónicos y volvamos a la Tierra, a sus entrañas, de hecho. Repentinamente, Sócrates cambia la imagen y nos platica ahora de una caverna. Han de conocer bien el escenario. Disculpen las etiquetas en inglés, pero esta imagen muestra muy bien los elementos. En el fondo de la caverna hay varios prisioneros que han llevado toda su vida aquí. Están atados de manera que solo pueden ver la pared de fondo de la caverna. Detrás de ellos, fuera de su vista, hay una hoguera y entre ellos y la hoguera un pequeño muro, detrás del cual camina gente que portan objetos que aparecen arriba del muro, de modo que el fuego proyecta la sombra de los mismos sobre la pared. Y hay sonidos que emanan de la gente tras el muro, cuyo eco los prisioneros oyen y asocian con las imágenes en la pared. Esta entonces es la realidad de los prisioneros. Los que más éxito tienen en predecir la aparición y movimiento de las imágenes son alabados como expertos. Ahora dice, imagínate que alguien liberara a uno de los prisioneros y que le diera la vuelta para que viera los objetos que proyectaban las sombras. No los reconocería, no sabría qué era. Y al ver la hoguera, quedaría momentáneamente cegado. Quisiera volver la vista a las sombras que conoce. Si la persona que le liberó le obliga ahora a hacer el ascenso difícil para salir de la caverna,
Habría más quejas, pero por fin saldría al aire libre en el mundo fuera de la caverna. Al igual que le cegó la hoguera, la luz del sol sería tan brillante que tardaría mucho en acostumbrarse al entorno. Pero poco a poco empezaría a ver los objetos que le rodeaban y al final, con mucho cuidado, al sol mismo. Pues creo que podrán ver los puntos de correspondencia entre la alegoría de la caverna y la línea dividida. La caverna misma corresponde al mundo visible y la parte fuera de ella al mundo inteligible. Dentro de la caverna, las sombras en la pared son las imágenes en la línea dividida. Las cosas de las que son sombras son las cosas físicas, y el fuego es el sol. Fuera de la caverna vemos la misma progresión. Las hipótesis, que son como reflejos de las ideas, y como final el sol como la idea del bien, la más importante de todas. El ascenso fuera de la caverna y hasta la intelección de la idea del bien es lo que constituye la educación de los guardianes. Ahora, a lo mejor te preguntes, ¿quién es tan tonto como para confundir una imagen de una manzana con la... Hola, ¿Qué onda? ¿están, no? Sí, 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 se le- estamos. Sí, acá sí. Esto ¿Cuál yo lo he les visto gustó? En Merlí justamente. ¿Les gustó al nene? Bueno, no hay mucho más que agregar. Lo que sí importa es, primero que, fundamental, por favor, porque cuando tomo examen siempre me ponen la misma burrada, no ustedes, perdón, ¿no? Que es, solamente es posible salir de la caverna si hay alguien que nos obliga a salir de la caverna. No hay ningún automovimiento del alma que dándose cuenta de que vive en un mundo, no. Si no hay alguien que te extrae casi violentamente del mundo de las sombras, que es el mundo de la caverna, no hay ninguna posibilidad de conocimiento cierto y ninguna posibilidad de humanidad. Recuerden, una vida sin examen no merece ser vivida, una vida sin examen no es una vida humana. Esto es, lo que simplemente quiere decir Platón con la alegoría de la caverna es que la única manera posible de salir de las sombras es a través de la educación. No hay otra. Y la educación no es algo que aparece solita en el alma, la educación es algo que viene de afuera. Alguien nos tiene que obligar. Y esa obligación es dolorosa porque los ojos duelen cuando el tipo este sale de la caverna. ¿No? Profe, Sí, ¿cómo sería el proceso de salida de la caverna? bueno, ten en cuenta que esto es una alegoría, no es ¿cómo se llama? Un programa de estudios, ¿sí? Sí. Lo que diría Platón es esto. Primero, fundamental, es deshacerse de las convicciones, usos y costumbres, los cuales se han establecido en nosotros de un modo anárquico, acrítico. ¿Se acuerdan la sedimentación de la experiencia? Esa que hablábamos en Sócrates. Sí. Bueno, la educación es lo que nos saca de ahí. Ahora, ¿en qué consiste la educación? Bueno, ahí cada época tiene su propio herramental. Para Platón, por ejemplo, cuando se dice que en la entrada de la Academia Platónica decía, no entre quien no sepa geometría, ¿no? ¿Que no sepa? Geometría, Sí. ageometretes e isitó, decía, o sea, fuera, pero hay que entender que esto no quiere decir quien no sepa matemáticas, ¿no? Acá lo que quiere decir Platón es que donde nosotros debemos dirigir la atención para salir del orden de la caverna es lo que podríamos llamar lo esencial, lo trascendental. Y eso es obra de la educación, o sea, poner a la luz ese orden es la función eminente de la educación. Ahora, ese orden en Platón es el orden de las ideas, y para poder salir del mundo de la caverna, recordando el paradigma de la línea, tenemos que salir del orden de lo sensible.
porque el orden de los sensibles siempre nos da entes que están en permanente mutación, y en tanto las cosas cambian, no las podemos conocer. Entonces, la única garantía de un conocimiento cierto es el conocimiento de lo inmutable, recordar Parménides. Lo perdurable. Sí, pero no lo, porque vos podés tener un auto perdurable, pero eso no. O sea, Claro, no. lo que Sí. existe en y por sí mismo en un orden otro que tiene el carácter de lo ideal. El carácter de lo ideal está asociado a la perfección, a la inmutabilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, sí. lo único. Bueno, esto no necesito ya decirlo porque está claro, ¿no? O sea, la alegoría de la caverna lo que describe es el tránsito del alma desde el orden de lo sensible, la doxa quiere decir opinión, hacia el orden de lo inteligible, la episteme. Episteme después se traduce como ciencia. Hace visible a través de una alegoría lo que fue conceptualmente definido en el paradigma. ¿Mm? Tengan en cuenta que la palabra griega para verdad, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? No. Aletheia. Aletheia. Y aletheia etimológicamente quiere decir desocultar. ¿Se dan cuenta que Al conocer contrario. significa quitar el velo, quitarle lo oculto, desocultar? O sea, Heidegger en Ser y Tiempo, unos milenios después, dirá que todos estamos viviendo en el mundo del uno. ¿Qué es el mundo del uno? El mundo en el que uno se viste como se acostumbra a vestir, uno opina como se acostumbra a opinar, uno ve las películas, ese es el mundo del uno. Y el uno te da una cierta garantía de invulnerabilidad. ¿Por qué? Y porque todo el mundo hace lo mismo y entonces somos una especie de super sujeto que no somos ninguno y somos todos. Entonces, Heidegger, 2000 años y pico después, reproduce el orden de la caverna como el orden de lo que llama el uno, el impersonal, lo llama, ¿no? O sea, eso que dice Platón, eso que muestra Platón, y hoy más que nunca, es algo absolutamente vigente. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el hecho de la manipulación de la naturaleza, la manipulación de las mentes a través de los medios de difusión, de las redes sociales, a lo que tiende es a producir sujetos sujetados. ¿Sujetados por qué? Por el consumo. Es una especie de superentidad que hace lo imposible para evitar que pensemos. Eso es la caverna. Eso es el uno de Heidegger. ¿Qué quiere decir pensar? Pensar quiere decir salirse de ese mundo de apariencias, que ahora está, digamos, esto no es una crítica a ustedes, sino un signo de los tiempos del cual también yo soy Igual, es verdad, responsable. igual todo lo que está diciendo es verdad. Hace 20 años, cuando yo daba clase, decía, ¿quién leyó El nombre de la rosa? Acá, bueno, Patricia Dos y yo, ¿no? Y por lo menos había desde 50, 10 que me decían, sí, yo lo leí en la escuela. 20 años después, yo ya no pregunto si alguien leyó el libro de la rosa, sino El nombre de la rosa, sino pregunto, ¿alguien vio la película? Pero tampoco vieron la película. ¿Se dan cuenta? Estamos siendo corroídos por una cultura que tiene su único objetivo en hacernos a nosotros consumidores. Ustedes saben perfectamente bien que si se meten en internet, en Garbarino, para ver cuánto salen unos auriculares, inmediatamente le empiezan a aparecer propagandas de auriculares. Sí. Sí. Bueno, lo que se pretende es hacer individuos previsibles, puntualmente consumidores, y que por favor no piensen.
Porque si piensan, se les termina el negocio. ¿No? ¿Sí? Eso mismo es lo que está diciendo Platón aquí. Se les termina el negocio a los sofistas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que estos tipos lo que quieren es ponernos a su servicio. ¿No? Y lo que hacen hoy los medios de difusión, no es que sean el mal, no es una cosa demoníaca, no es tampoco eso, porque lo estamos produciendo o reproduciendo cada uno de nosotros. Pero acá Platón, hace 2500 años, nos dice, muchachos, la única manera de ser genuinamente seres humanos es a través de la educación. Punto. Todo lo demás es literatura. Y la educación no es solamente lo que estudia en la facultad, en la secundaria, no. La educación es saber comportarse humanamente. ¿Sí? Y fundamentalmente, y en lo posible, pero esta es una opinión mía, la lectura. Leer libros, porque los libros son acompañantes para toda la vida. Eso es así. No hay otra. Hay un esfuerzo, pero ustedes leen a Tolstoy, leen a Thomas Mann, leen a Borges, y eso les queda, son compañeros para toda la vida. Nunca más te abandonan, son absolutamente fieles. ¿Sí? Y aparte te ayudan a que el mundo se presente de otra manera. No es una cosa uniforme, ¿no? Tengo un amigo que tiene un restaurante, está medio podrido de la vida, y me llama y me dice, ahora estoy feliz, dice. Hago lo que quiero, como está cerrado el restaurante. Si quiero me levanto, si no quiero no me levanto, y yo le digo, yo fui un poco malo, le dije, ¿sabés qué dice Tolstoy? Que la felicidad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. ¿No? Y eso lo uno con una frase de Nietzsche que dice, si tienes una pasión, cuídala. ¿No? Porque lo que mata a esta época son las pasiones. Porque las pasiones son la que mueven, ¿no? No son los pensamientos. Los pensamientos son movidos por las pasiones. Y si las pasiones son fuertes, genuinas, eso no te digo que garantizan, pero prometen una vida mejor. ¿Mm? Bueno, perdón esta arenga, me pone muy nervioso las cosas que pasan. Bueno, la Profe, educación, ¿cómo? Patricio le quiere hacer una pregunta. Sí. Yo veo ahí que está escrito episteme. Sí. ¿Cuánto tiene que ver esto con la epistemología en cuanto a origen Sí, de las porque palabras? la traducción de episteme es ciencia. Ah, La epistemología es el estudio de la ciencia, lo habrán visto en pensamiento científico eso. Bueno, todo esto que está dicho acá ya lo dice, ¿no? La educación hace las veces de una interpelación, ¿no? Que irrumpe desde fuera y suspende con cierta violencia el estado de lúcido sopor en el que están inmersos los cautivos. Estas son frases poéticas de Eduardito Oswald, ¿no? Los cautivos, absortos en lo que ven proyectado en la pared del fondo de la caverna, viven distraídos por la novedad incesante que ofrecen las imágenes y están incapacitados de verse a sí mismos. Eso es fundamental. Netflix, muchachos, ¿conocen la próxima de Netflix para poder pasarse el fin de semana mirando una catarata de episodios? Bueno, eso es. Están esperando lo que Heidegger lo llama el afán de novedad. ¿Sí? Ese estado de caídos que pertenecen al uno tiene tres caracteres: el afán de novedades, la ambigüedad y la otra nunca me la que ya me la voy a acordar. Y las habladurías. Esas son las tres formas que tiene el modo de estar caído. Afán de novedades, habladurías y ambigüedad. O sea, como diciendo, ¿cómo va a ser importante si yo lo conozco de acá del barrio? ¿No? Esa manera de achatar, de no encontrar diferencias, de usar el lenguaje como un mero instrumento de comunicación y no ver que las cosas se elevan o degradan según cómo las nombremos. Digamos, bueno.
No les quiero quemar la cabeza. Vamos a ver la próxima. Profe, ¿Platón cree en algún dios? Y lo divino son las ideas, lo que pasa es que no son seres personales. Claro, no es una deidad en sí, sino que es... Pero o sea, cree, el sí, concepto en que cuando te morís, no te morís. Mm. El alma sigue viviendo. ¿Sí? Profe, Sí, disculpa, no tiene nada que ver con el tema, pero usted siendo profesor de filosofía, ¿cree en algo? Yo le iba a preguntar lo mismo, literalmente, literal. si yo creo religiosamente, Sí. Claro, si cree en algo. sí, bueno, yo soy religioso. Sí, a mi ¿Le puedo manera, preguntar por qué, profesor? a una manera, y es un poco largo, un poquito largo, pero también hubo cosas que me pasaron en la vida muy difíciles y sentí que había algo que me amparaba. Pero eso es algo muy particular de cada uno, que yo no lo puedo universalizar. Claro. Claro, sí, se entiende. Yo siempre tengo en mente una historia que está en la biografía de Heidegger y que de algún modo la hice mía, esa anécdota. Dice que Heidegger salía a caminar con un discípulo amigo que se llamaba Max Müller. Y entre otras cosas visitaban iglesias. Heidegger ya era un hombre mayor, ¿no? Y entra a la iglesia y se santigua Heidegger, a una iglesia católica, ¿no? Entonces cuando salen el amigo le dice, pero perdón maestro, usted no hace ya 40 años que terminó con el sistema del catolicismo, le dice, ¿no? Porque es cierto que Heidegger deja de ser católico, ¿no? Y entonces Heidegger le responde, donde tanto se ha rezado, permanece aún incólume lo sagrado, ¿no? Le dice eso. Que ahí me quedó como grabada esa frase. ¿Por qué? Porque es cierto, yo fui a un colegio religioso, eso es algo, Eso lo marcó. más allá de que yo critique al colegio, no lo critique, hay algo Claro. que se imprimió en mí mismo que no... Y después tengo otro tipo de razones, o sea, pienso objetivamente que lo que ocurre en la historia con el cristianismo implicó una transformación hacia una mejoría de la humanidad. Piensen ustedes que un romano tenía un hijo o una hija y no lo quería, lo tiraba en la esquina, se lo comían los perros, ¿sí? O alguien lo recogía y lo tomaba como un esclavo, ¿se dan cuenta? Y eso no estaba penado por la ley. De alguna ¿Y manera cuál te era enseña ahí como a en ser este mejor caso? persona, ¿no? Con el cristianismo dicen, somos todos iguales, por eso ni los romanos ni los griegos entendieron el cristianismo. Dijo, somos todos iguales. Y hasta Aristóteles, que por supuesto es anterior al cristianismo, pensaba que los esclavos no eran seres humanos. No, qué loco. Entonces, nosotros, hoy, aquí, aunque ya jamás hemos pisado un templo, una iglesia, seguimos siendo cristianos, porque la cultura humana es cristiana. La cultura occidental, perdón, es cristiana. Está fundada en el cristianismo, que no tiene nada que ver con que uno crea en Dios, o vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. Los valores que nosotros sustentamos son valores cristianos. ¿Sí? La democracia, pensar que todos tienen los mismos derechos, eso es un invento cristiano de alguna manera. Que Claro, por las supuesto, leyes y eso. Sí, ya al principio de la Constitución dice que se rijan por la Iglesia Católica. O sea, todo pero nuestro bueno, sistema está formado así. bueno, nos queda menos de un minuto, muchachos. Hasta el viernes, hoy hablamos demasiado. Estudien, por favor, estudien, ¿sí? Dale, profe. Dale. Chao. Gracias, Profe. profe. Chao, ¿hasta Buena cuándo? semana. Hasta el viernes. Hasta el Hasta el viernes a las viernes. Profe, 4. gracias. Gracias. Chao. Gracias, profe.